Señores y señores, un gustazo estar con un tremendo crack, un ídolo, el señor Marc Rosas. Marc, ¿cómo estás? Muy bien, tremenda presentación me acabas de hacer, sin presión. Oye, Marc, golearon al Celtic ayer de Escocia, tú jugaste en el Celtic. De los equipos en los que jugaste, anduviste en el Barça, anduviste en Escocia, anduviste en México, anduviste en Rusia, si no me equivoco. Sí. Evidentemente, después del Barça, ¿cuál es otro club que sigues muy de cerca después de tu retiro? El Celtic es uno de ellos, lo de ayer dolió, porque además nos habían ilusionado con un inicio espectacular, ganando 5-1 y estaban ahí en esta nueva fase de Liga de Champions en los primeros lugares, pero creo que es una realidad al final del fútbol escocés el no poder competir contra las grandes potencias. Le pasa al Rangers, aunque hace un par de años jugó también la final de la Europa League perdiendo contra el Eintracht. Es una realidad. Antes sí les daba más, ¿no? Con Harson, me acuerdo, con Larsson, con Neil Lennon, que fue mi entrenador también, ídolo, mítico, capitán del Celtic. Sí, yo creo que el Celtic. De hecho, por aquí traigo un trébol bastante significativo. Y luego en México es difícil porque cada uno de los equipos en los que estuve aquí, que creo que son los que más me han marcado, más allá de mis inicios en el Barça, pues Santos, llego, soy campeón y es mi primer equipo y el que me trae aquí, ¿no? Además mi hijo es lagunero, vive en Torreón, con lo que eso representa. El mejor año de mi carrera siempre digo que fue en Leones Negros y es extraño porque además descendimos, ¿no? Pero sí, a nivel individual creo que es donde mejor me sentí. Y Cruz Azul fue diferente porque viví algo muy complicado que cualquier futbolista no quiere vivir, pero también el cariño de la afición y hoy en día aún sigue siendo increíble por parte de ellos cuando realmente pues yo futbolísticamente le aporté poco o nada. Cruz Azul jugué 6 partidos nada más, no pude jugar casi nada por la lesión y porque luego ya se dio la situación de que el director técnico que estaba no contaba conmigo, pero aún así el cariño de la gente ha sido siempre increíble. Totalmente. Oye, Marc, te formaste en una escuela de fútbol que para muchos es considerada la escuela más importante de todo el mundo, quizá junto a la del Ajax. ¿Cómo recuerdas esos inicios en la Masía, tus compañeros? ¿Cómo lo viviste? Mira, hoy anuncia su retiro Andrés Iniesta. Justamente, ¿no? Debutaste tú sustituyéndolo a él, mi ¿no? debut, Si no me equivoco. Sí, mi debut en el primer equipo del Barça en un partido de Copa del Rey es entrando por él. Luego también da la casualidad que el día que debuto en Champions entró por Xavi, ¿no? Que son referentes sobre todo de la posición. Pero también, volviendo un poco más atrás a mis inicios en la Masía, cuando llego con 12, 13 años, pues Andrés era de los grandes ahí, con 17, 18 años, que ya estaba en dinámica de primer equipo, que ya empezaba a aparecer con el equipo de Luis van Gaal y Víctor Valdés, recuerdo también. Entonces, yo creo que siempre era muy aspiracional. Además, yo siempre desde pequeño, mi familia, todo el mundo es del Barça. Y para mí era cumplir un sueño desde pequeño, el poder ser jugador del Barça y ir creciendo, ir avanzando, ir viendo a esos compañeros en los que quizá un día en la Masía estaba comiendo con ellos en la mesa porque te tocaba, llegabas y el lugar que quedaba libre te sentabas, ¿no? Entonces un día era Andrés, el otro día era Víctor Valdés, el otro día eran otros que también estábamos en la misma dinámica y obviamente, aunque parezca que me lo estoy inventando, no es así. Los que conocen la Masía, la antigua Masía, no la nueva de la Ciudad Deportiva, estaba fuera del Camp Nou. Entonces todas las mañanas era abrir la ventana y aunque parezca una fábula, abrías la ventana y veías el Camp Nou ahí enfrente. Y era como despertarte todos los días viendo el sueño que querías cumplir, ¿no? Así fue durante 5 años, porque fue los años que me tardé en llegar al primer equipo y poder debutar. Totalmente. Oye, ahorita que mencionas justamente a Andrés Iniesta, ¿cómo te cae la noticia del retiro? ¿Es el último jugador de esa generación que quedaba activo, si no me equivoco? Está Busquets, está Busquets, Messi, tienes toda la Jordi razón. Alba, ¿no? Bueno, sí, ¿cómo no, ves lo de pues, Andrés? Primero te pega un poco en el alma, en el corazón, porque ves que todos tus ídolos, porque realmente yo así siempre lo sentí, digo, más allá de que pasé 1 año y medio, 2 años en el primer equipo con ellos, entrenando diario, viajando a todos lados, a todas las bancas de España, porque las conocí todas, pero no debuté, nunca debuté en liga, ¿no? Entonces eso también, a ver, el hecho de poder estar con ellos era increíble para mí, era un sueño, pero nunca me sentí parte de, no porque ellos no lo hicieran, sino porque siempre sentí que era un chico que es del Barça B, que tenía la oportunidad de compartir con ellos y de estar con ellos, y realmente lo que pasa es eso, ¿no? Los que para mí han sido durante toda mi carrera o fueron en su momento referentes, pues ya se van acabando, hoy son entrenadores, ¿no? Hoy Puyol ha trabajado con nosotros en el Mundial y en las Eurocopas y en las Champions, en TUDN, Xavi viene de ser entrenador del Barça, pero ya está en un proceso diferente. Lo de Andrés retirándose, que de esa generación sí es el último, ¿no?
pero pues ahora que cuando tenemos que ir a Miami a trabajar, pues ves a Busi ahí disfrutando aún, ojalá lo pueda seguir haciendo durante mucho más tiempo, Jordi, Leo, ellos que al final también crecimos juntos, pues cada vez nos queda menos de esa generación que tanto nos emocionó y nos maravilló, a los que somos del Barça y a los que no son del Barça también. Totalmente. Mencionabas justamente esa camada de centrocampistas que a la postre se convirtieron en entrenadores. Es el caso de Xavi. ¿Nunca pasó por tu cabeza el hecho de voy a intentar ser entrenador? ¿No te latía esa onda? Más por el lado de la Tengo el comunicación te curso de inclinaste. entrenador, tengo el curso de entrenador por preparación, por crecimiento, porque también creo que a lo que nos dedicamos es importante también saber y precisamente lo que vengo a hacer aquí, ¿no? Para que eh, poder hablar de alguna forma el mismo idioma que puedan hablar los directores técnicos, pero es que los grupos humanos somos muy complicados y los futbolistas más. Entonces es algo que hoy en día no me llama para nada la atención. ¿Cómo ves el hecho de que hoy al fútbol mexicano estén llegando entrenadores que tuvieron un pasado en el fútbol europeo y lo hicieron bastante bien? El caso de Berizzo, el caso de Renato Paiva, que está con Toluca, que estuvo en Fuerzas Básicas en Portugal, el tema de Fernando Gago, que si bien no dirigido en Europa, Mira, es un entrenador sí, importante. los de Europa y los de nueva escuela, a mí Sí. me parece importantísimo, ¿no? Lastimosamente no tenemos tantos nuestros formados aquí. Creo que también tenemos un déficit en cuanto a la formación de técnicos y yo he estudiado aquí y te digo que después de estudiar lo que estudias aquí en México para ser entrenador no estás capacitado para ser entrenador en primera división. Esa es una realidad y es una autocrítica que tendríamos que hacer y valorar qué hacer para prepararnos mejor. Para mí me parece muy positivo desde que llegué como jugador, sin menospreciar ni mucho menos a los que había, porque obviamente todos tuvieron éxito o siguen teniendo éxito, algunos de ellos. Ahora vemos al Chepo, vemos a Buse. Siempre era la misma rueda de entrenadores, ¿no? Creo que también abrir un horizonte más o ampliar un poco el panorama también nos beneficia en cuanto al crecimiento. Y también cambiar ese discurso de siempre de es que vienen a vender humo, ¿no? Porque hablan diferente, porque utilizan otro lenguaje a la hora de explicarte el fútbol, las tácticas, el trabajo. Creo que todo se profesionaliza, todo mejora, todo cada día es más estudiado, el rival, lo tuyo, o sea, todo es mucho más preparado y si no aprendemos a hacer eso aquí, creo que quedamos retrasados. Completamente de acuerdo. Ya para ir casi terminando, Marc, te veo en Twitter, eres defensor y crítico del Barcelona después de haber formado parte de esa institución. ¿Lo sigues sintiendo como si fueras parte Sí, todavía del Barcelona? es que eso no se pierde. Creo que lo más difícil que me ha costado, no me cuesta ser crítico porque además con el destrozo que han hecho a nivel institucional, eh, creo que al contrario, soy crítico con los que no han sido críticos y están cerca, ¿no? Y el entorno tóxico, ese hermoso que tenemos en el Barça, que es tan exigente siempre de pedir el ADN y la identidad, pero luego es capaz de dejar que destrocen el club a nivel económico y no digan nada y no se hable de ello y los culpables de eso, los responsables de eso vivan tan campantes sin ninguna responsabilidad, ¿no? Creo que hay que ser críticos con eso, hay que atacarlo y también hay que valorar algo que a mí me parece, y creo que iniciando esta charla lo decías, lo de la Masía, ¿no? Cuando que no tengamos que acudir a la Masía cuando tenemos solo problemas económicos y cuando las cosas no van bien. Creo que estamos viviendo otra vez un gran ejemplo de que es una fábrica inagotable de talento y que bien llevado, bien trabajado, con paciencia y con oportunidades te responde, ¿no? Obviamente tiene que venir bien acompañado, no hay éxito en la historia del Barça que no sea de la mano de gente de casa, pero también con extranjeros que vienen a marcar la diferencia, ¿no? Ya sea formados en casa, como es el caso de Leo y otros, o otros que vienen con grandes fichajes, porque siempre los hemos tenido, esa es la realidad, pero creo que esa es la línea, ¿no? Y lo que me ha costado un poco a veces es no el ser crítico con el Barça, sino ser crítico con ciertos personajes del Barça. O sea, me cuesta ser objetivo con Xavi, me cuesta ser objetivo con Andrés, me cuesta ser objetivo con Busquets, con Leo. Son gente a la que, además de tenerles mucha estima, los admiro tanto y son, te diría, mis referentes y mis ídolos a nivel futbolístico por todo lo que han logrado para el Barça. Y, igual con Pep, ¿no? Más allá de que ya no esté en el Barça, me cuesta ser muy crítico con Pep, aunque lo intento porque al final a esto me dedico y hay que y hay que ser lo más objetivo posible. Fuiste parte de esa camada de jugadores que iban levantando la mano para el primer equipo donde estaba justamente Leo Messi. Leo Messi se convirtió en el mejor de la historia. Hoy lo vemos con Lamine Yamal.
quizá no tan bueno para él que lo comparen con Messi o se tiene que comparar a Pero eso Lamine es, Yamal eso con Messi? es natural. O sea, cuando sale Leo, el que estaba en el primer equipo era Ronaldinho. Sí. Y en ese momento todos sabíamos que Leo era el mejor de nosotros, pero nadie se imaginaba que llegaría a ser mejor que Ronaldinho o el mejor del mundo, para muchos, ¿no? Bueno, esa es mi idea. O incluso a nivel Argentina, pues obviamente lo seguirán comparando con Maradona por lo que representa, ¿no? Pero es natural esa comparación y siempre y cuando vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo sepan llevar bien y creo que hay suficiente capacidad ahora en la dirección técnica, en la directiva también, en los compañeros también. Es un chico muy joven y lo que llama la atención y es algo que a mí me llama mucho la atención, ya no solo de Lamine, de Marc Bernal, de Héctor Ford, de Pau Cubarsí, de todos los que van apareciendo de 16, 17 años, que se han acelerado los procesos de una manera increíble, ¿no? Porque incluso ahora tuve la oportunidad de ir a cubrir el Barça City que jugaron en Orlando en pretemporada y hablando con gente del staff y hablando con gente de prensa que ya lleva mucho tiempo, les preguntaba, ¿pero qué han hecho? Porque cuando nosotros a nuestra edad, los 18, 19, hacíamos la pretemporada con el primer equipo, no éramos ni la mitad de maduros, ni a nivel físico, ni a nivel futbolístico, ni a nivel mental, ¿no? Y ahora ves a los de 16 jugar ahí como si llevaran toda la vida, como si llevaran 300 partidos en primera división, ¿no? Y creo que esa aceleración de procesos trabajando de la misma forma, pero al final acelerar procesos, ¿qué significa? Pues poner a los de 15 años a competir contra los de 18, que creo que es algo que aquí deberíamos aprender y mucho, ¿no? Porque luego nos encontramos que jugadores 2001 de categoría sub-23 te suman minutos de menor, ¿no? Que a mí me parece lamentable con estas reglas, ¿no? O ves la selección sub-23 con jugadores 2001 que ya deberían estar en otro proceso, sino en la mayor, pensando en centrándose en sus equipos, ¿no? No quitarles tiempo de ir a una sub-23 que no les suma absolutamente nada. Y creo que ahí es donde han avanzado mucho y por eso quizá estos chicos, Lamine Yamal es una excepción porque además tiene un talento innato, ¿no? Pero todos los que lo rodean de la misma edad, de la misma generación, muestran esa madurez que no es ni normal a los 17, 18 años. Marc, muchísimas gracias, un placer charlar contigo y un placer también tenerte en la televisión mexicana en tu DN con tus genialidades. Muchas gracias. Un gusto Venga, y Marc Rosas, señores. por tanto piropo también.